En una serie de cuevas poco profundas talladas en un acantilado sobre el lecho seco de un antiguo lago en Oregón, un equipo de arqueólogos encontró algo para lo que ningún libro de historia estaba preparado. No fue un arma, no fue una escultura, no fue una ciudad enterrada. Fue algo mucho más humilde, mucho más antiguo, y mucho más devastador para la versión oficial de cómo y cuándo el ser humano llegó por primera vez a este continente. Excremento humano fosilizado, con miles de años de antigüedad, escondido bajo capas de tierra que nadie había tocado desde antes de que existiera la escritura. Enviaron las muestras al laboratorio. El resultado volvió y sonaba imposible. Así que lo repitieron, en una máquina distinta. Mismo resultado. Lo repitieron una tercera vez. Mismo resultado otra vez. Quien dejó eso ahí estuvo parado sobre suelo americano miles de años antes de la fecha que la ciencia oficial señala como el primer paso humano en este continente. Oregón todavía no había terminado de hablar. A poco más de 100 kilómetros de esas cuevas, enterrado bajo la ceniza de una erupción volcánica antigua, esperaba algo todavía más viejo. Lo que encontraron después no solo sumó unos años a una línea de tiempo. Sugirió que la historia que se enseñó durante más de un siglo pudo haber estado mal desde el principio. La historia que todos aprendimos. Durante casi todo el siglo XX, un mismo relato dominó cada libro de texto sobre los primeros habitantes de América. La versión dice así: hace unos 13.000 años, un grupo de cazadores cruzó desde Siberia hasta Alaska por una franja de tierra hoy sumergida, expuesta porque el nivel del mar había bajado drásticamente durante la última glaciación. Esos cazadores, conocidos como el pueblo Clovis, habrían avanzado hacia el sur, siguiendo manadas de mamuts y bisontes gigantes, a través de un corredor libre de hielo entre dos glaciares colosales, hasta esparcirse por todo el continente y convertirse en los ancestros de todos los pueblos indígenas de América. Esta teoría tiene un nombre, el modelo Clovis I, y no era una mala teoría, tenía evidencia real detrás. Las fechas eran consistentes, la tecnología era reconocible, puntas de lanza acanaladas, elegantes, encontradas por primera vez cerca de la ciudad de Clovis, en Nuevo México, junto a huesos de animales extintos de la era glacial. Durante décadas, universidades enteras construyeron departamentos de arqueología alrededor de este modelo. Se escribieron tesis, se publicaron carreras completas sobre esta base. Y como suele pasar en cualquier campo científico, eso significa que cuando aparece evidencia nueva que contradice la teoría dominante, la reacción inicial casi nunca es de bienvenida. Ni la evidencia que apareció en Oregón no fue nada delicada al respecto. Las cuevas que no deberían importar. El lugar se llama Paisley Caves, un conjunto de 5 cuevas en forma de U, talladas en los acantilados sobre el lecho seco del lago Summer, en el sur-centro de Oregón. El nombre suena casi a destino de vacaciones tranquilas. La realidad es que terminó siendo uno de los sitios arqueológicos más determinantes jamás descubiertos en suelo estadounidense. Las cuevas fueron excavadas por primera vez en la década de 1930 por un arqueólogo que encontró artefactos y huesos de animales, sugiriendo una ocupación humana muy antigua. Pero los métodos de datación disponibles en esa época eran limitados, y la comunidad científica, en gran medida, dejó el hallazgo de lado. Las cuevas permanecieron relativamente intactas durante décadas. Todo cambió en 2002, cuando un arqueólogo de la Universidad de Oregón llamado Dennis Jenkins regresó al sitio con mejor tecnología, mejor metodología y una pregunta muy específica: ¿qué tan antiguo es realmente este lugar? Lo que su equipo encontró en los años siguientes de excavación cuidadosa y metódica sacudió a toda la arqueología estadounidense. Enterrados en las capas de sedimento de esas cuevas, bajo escombros acumulados durante milenios, había coprolitos, heces humanas fosilizadas. Suena a un hallazgo poco glamoroso, pero esas muestras terminaron siendo uno de los descubrimientos más importantes en la historia arqueológica de todo el continente. El equipo aplicó datación por radiocarbono con extremo cuidado. Los resultados llegaron y obligaron a todo el campo a detenerse. 14.300 años de antigüedad. Más de 1.000 años antes de que, según el modelo oficial, el pueblo Clovis hubiera llegado a cualquier punto de Norteamérica. Según esa teoría, no debería haber habido absolutamente nadie en Oregón, nadie en todo el interior del continente.
El corredor libre de hielo que supuestamente permitió el paso de los primeros americanos ni siquiera se había abierto por completo todavía. Alguien ya estaba en Oregón antes de que ese corredor existiera para dejarlo pasar. La prueba que nadie pudo ignorar. En este punto, es válido hacerse la pregunta que cualquier escéptico razonable se haría. Excremento humano fosilizado suena interesante, pero ¿cómo saben realmente que era humano y no de un lobo, un oso o cualquier otro animal que haya pasado por esas cuevas durante siglos? Es exactamente la pregunta que hicieron los críticos, una y otra vez. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente extraordinaria. Los investigadores lograron extraer ADN antiguo del interior de esos coprolitos, material genético que había sobrevivido 14.000 años, preservado por las condiciones frías y secas de las cuevas. Y ese ADN era inequívocamente humano. Contenía específicamente dos linajes genéticos maternos, conocidos como haplogrupos A2 y B2, presentes hoy en poblaciones indígenas de todo el continente americano. ADN humano de 14.300 años en Oregón, más de un milenio antes de que llegaran quienes supuestamente eran los primeros americanos. Pero la evidencia no terminó ahí. Alrededor de los coprolitos, el equipo encontró fibra de corteza de artemisa deshilachada, del tipo usado para fabricar cordeles y cestería. Encontraron huesos de caballos y camellos extintos, carneados de formas que mostraban un procesamiento humano claro, con marcas de corte consistentes, con el uso de herramientas de piedra. Encontraron restos de plantas que la gente había estado consumiendo, evidencia dietética conservada en capas que nadie había tocado desde mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. Y, de manera crucial, la estratigrafía era limpia. Las capas estaban bien definidas y sin ambigüedad. Los materiales humanos aparecían en capas que databan, una y otra vez, exactamente al mismo periodo. Varios laboratorios independientes repitieron las dataciones. Varios equipos revisaron la metodología de extracción del ADN. Los números siempre volvían iguales. No era contaminación. No era un error. Era real. Y el modelo Clovis I tenía un problema muy serio entre manos. El enigma genético que nadie esperaba. Aquí es donde el rompecabezas se pone todavía más extraño. El ADN de los coprolitos de Paisley coincidía con haplogrupos nativos americanos conocidos. Eso era esperable. Pero al examinar con más detalle la firma genética, algo no cerraba del todo. El perfil no encajaba de manera limpia con ningún modelo poblacional existente. Era humano, sin ninguna duda. Era nativo americano en sus rasgos generales. Pero los detalles finos no coincidían de una forma que los genetistas no podían pasar por alto. Las personas que dejaron esas muestras en Oregón hace 14.000 años no parecían ser los ancestros directos de ningún grupo indígena único que podamos rastrear con total confianza hasta el presente. Los patrones genéticos apuntaban a una profunda ascendencia asiática, coherente con un cruce desde Siberia en términos generales, pero con características que se apartaban de lo esperado si todos los nativos americanos descendieran de una sola población fundadora que cruzó en un único momento por una única ruta. Lo que el ADN sugería, con cada vez más insistencia, era la posibilidad de múltiples poblaciones fundadoras, varias migraciones separadas, en distintos momentos, por distintas rutas, cargando distintas tecnologías. Esta idea no era completamente nueva. Algunos genetistas ya la venían planteando en publicaciones previas, sin demasiada atención por parte de la arqueología convencional, que tenía mucho invertido en la historia más simple de una sola migración. Hay algo casi poético en que haya hecho falta excremento humano antiguo, recuperado de una cueva en Oregón, para que finalmente se prestara atención. Pero Paisley Caves hizo algo que los estudios genéticos por sí solos no podían hacer. Le dio a esa evidencia un ancla física real, una ubicación verificada, una fecha confirmada, material biológico humano concreto que había estado esperando bajo tierra en Oregón durante 14.000 años, a que alguien llegara con la tecnología y la pregunta correctas. Y una vez que se toma en serio la posibilidad de múltiples migraciones por múltiples rutas, el modelo Clovis I no solo se agrieta, se derrumba. La autopista de algas que nadie quería escuchar. Entonces, si había gente en Oregón 14.300 años atrás,
antes de que existiera el corredor libre de hielo. ¿Cómo llegaron ahí? Aquí es donde una teoría que pasó décadas siendo ignorada en círculos académicos se convirtió, de golpe, en una de las ideas más importantes de toda la arqueología americana, la hipótesis de la autopista de algas. La idea es la siguiente. Durante la última glaciación, incluso mientras enormes glaciares cubrían el interior del continente, la costa del Pacífico seguía siendo accesible. No exactamente cómoda, pero accesible. A lo largo de esa costa, desde Japón y Corea, pasando por las islas Aleutianas y bajando por Alaska, la Columbia Británica y el noroeste del Pacífico, existía una franja continua de ecosistema marino sumamente productivo, bosques de algas, repletos de peces, mamíferos marinos, mariscos y algas comestibles. Poblaciones que ya vivían en las costas asiáticas y sabían explotar recursos marinos desde hacía decenas de miles de años, podrían haber recorrido ese corredor costero en embarcaciones, viviendo del océano durante todo el trayecto, sin necesidad de ningún corredor interior libre de hielo, ni de seguir mamuts por una tundra congelada. La razón por la que esta teoría fue resistida durante tanto tiempo es en parte geológica y en parte, seamos honestos, una cuestión de inercia profesional. Esa ruta costera, si existió, hoy se encuentra en su mayoría bajo el agua, sumergida cuando el nivel del mar subió al final de la era glacial. Buscar evidencia arqueológica de campamentos costeros de hace 14.000 años significa buscar en el fondo del océano, algo costoso, técnicamente difícil y mucho menos atractivo, profesionalmente, que excavar puntas de piedra dramáticas en tierra firme. Pero la evidencia de Paisley Caves cambió el cálculo. El sur centro de Oregón no está en la costa, está en el interior. Pero es exactamente el tipo de interior al que migrantes costeros, avanzando hacia el sur y luego hacia el este siguiendo ríos, alimento y patrones estacionales, podrían haber llegado perfectamente hace 14.000 años. Las fechas coinciden. La geografía funciona. Y de pronto, la autopista de algas ya no suena tan descabellada. Lo que las herramientas realmente dicen. Más allá de los coprolitos y el ADN, los artefactos físicos hallados en Paisley Caves merecen mucha más atención de la que suelen recibir fuera de la literatura académica especializada. Están las fibras de corteza de Artemisa. Procesar esa corteza no es una actividad casual, sino una práctica técnica que exige saber qué plantas producen fibra utilizable, en qué momento del año cosecharlas, y cómo remojarlas y separarlas para fabricar cordeles o cestería. Esto no es el comportamiento improvisado de un grupo pequeño y asustado tropezando con plantas útiles por accidente. Es el comportamiento de personas que operan desde un sistema de conocimiento ya establecido, enseñado, practicado y transmitido. Los huesos de animales refuerzan esta imagen. Entre las especies identificadas hay camellos y caballos extintos, ambos animales grandes y peligrosos que no se dejan cazar por casualidad. Cazar animales de ese tamaño exige planificación, coordinación entre varios cazadores y conocimiento profundo del comportamiento animal y del terreno. Las marcas de corte en los huesos recuperados no son torpes ni improvisadas. Muestran un procesamiento sistemático y eficiente, propio de gente con una larga experiencia haciendo exactamente ese trabajo. Y aquí llega el detalle que casi nunca se menciona fuera de los círculos especializados, aunque podría ser el hallazgo más significativo de todo el sitio. Las herramientas encontradas en las capas de ocupación más antiguas de Paisley Caves no se parecen en nada a las puntas Clovis. Son más simples, menos formalmente talladas, más expeditivas, fabricadas rápidamente a partir de la piedra disponible para cumplir una función inmediata, en lugar de seguir un patrón cuidadosamente aprendido. La gente que vivía en esas cuevas de Oregón hace 14.000 años trabajaba en una tradición tecnológica completamente distinta. Esto importa enormemente, porque implica dos posibilidades, y ninguna resulta cómoda para el modelo Clovis primero. O la tradición Clovis se desarrolló más tarde, como un refinamiento de una base tecnológica más simple ya establecida en Norteamérica, lo que significaría que Clovis no fue el origen sino una evolución posterior. O bien la gente de Paisley Caves representa un linaje cultural completamente separado, una población distinta, llegada por una ruta distinta, con tradiciones tecnológicas propias, cuya presencia en el continente
antecede por completo a la cultura Clovis, y cuyos descendientes terminaron absorbidos o desplazados por poblaciones posteriores, sin dejar casi ningún rastro, salvo lo que sobrevivió en el sedimento seco de unas cuevas sobre un lago en Oregón. Cualquiera de las dos posibilidades exige repensar por completo cómo entendemos el poblamiento de América. Cuando la ciencia se defiende a sí misma, hay que ser honestos con esta parte de la historia, porque no deja bien parado a nadie, y ayuda a entender por qué quizás nunca escuchaste hablar de Paisley Caves, a pesar de su importancia. Cuando Jenkins y su equipo publicaron sus primeros resultados, parte de la reacción del mundo académico no fue precisamente elegante. Hubo cuestionamientos sobre posible contaminación, desafíos a la metodología del ADN e incluso sugerencias de que los coprolitos podrían no ser humanos, pese a que la evidencia genética lo demostraba con claridad. Parte de ese escrutinio fue ciencia legítima haciendo exactamente lo que debe hacer, poner a prueba las afirmaciones antes de aceptarlas. Eso es sano. Así avanza el conocimiento. Pero otra parte fue algo distinto. Algo que cualquiera que haya pasado tiempo cerca de un ámbito académico reconoce de inmediato. El sonido de personas que habían construido carreras enteras sobre un modelo determinado, dándose cuenta de que ese modelo estaba en problemas. El modelo Clovis I no era solo una teoría científica. Para cuando Paisley Caves llegó a los titulares, ya era una infraestructura institucional completa. Universidades habían organizado departamentos enteros alrededor de esa idea. Se habían escrito libros de texto basados en ella. Se habían distribuido fondos de investigación bajo esa premisa. Cuando hay tanto invertido en una idea, la reacción humana más predecible no es celebrar de inmediato la evidencia que la contradice, sino buscar cada posible falla en esa evidencia y amplificarla lo más posible. Jenkins y su equipo no eran ingenuos respecto a esta dinámica. Pasaron años haciendo pruebas adicionales, incorporando laboratorios independientes, publicando estudios de seguimiento que respondían a cada objeción metodológica planteada. La evidencia se sostuvo cada vez. Para The CNH, cuando publicaron resultados completos en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, el caso era tan sólido que incluso los defensores más comprometidos del modelo Clovis I tenían dificultades para sostener su posición sin parecer que simplemente se negaban a mirar los datos. Oregón no estaba solo. Lo que Jenkins y su equipo encontraron en Oregón no llegó de forma aislada. Para cuando publicó sus hallazgos completos, ya se estaba formando un patrón en toda América, cada vez más difícil de ignorar, incluso para los defensores más firmes del modelo tradicional. En el sur de Chile, el sitio de Monteverde documentó ocupación humana de hasta 14.500 años de antigüedad, posiblemente más. Pensemos en la geografía, el extremo sur de Sudamérica, uno de los puntos más remotos de todo el continente. Si el modelo Clovis I fuera correcto, la matemática necesaria para poner seres humanos ahí tan temprano resulta simplemente imposible. En Texas, el sitio de Buttermilk Creek produjo miles de herramientas en capas datadas en 15.500 años, antes de que el corredor libre de hielo estuviera siquiera abierto. En Florida, restos humanos recuperados de sumideros sumergidos arrojaron 14.300 años, casi la misma época que Paisley Caves, en el extremo opuesto del continente. Y en Brasil, ciertos refugios rocosos muestran evidencia potencial de hasta 22.000 años, aunque esas fechas siguen siendo genuinamente disputadas. Incluso dejando de lado los sitios más discutidos, lo que queda sigue siendo un patrón que el modelo Clovis I no puede explicar. Gente repartida por todo el continente, antes de Clovis, a distancias tan enormes que ningún evento migratorio único podría justificarlas. Lo que Paisley Caves aportó fue algo que faltaba en la mayoría de los otros sitios: material biológico humano inequívoco, ADN antiguo verificado por laboratorios independientes, conectado directamente a poblaciones vivas. Ceniza, huellas y un hueso. De 130,000 años, 70 millas al este de Paisley Caves, cerca del pequeño pueblo de Riley. Un arqueólogo llamado Patrick O'Grady comenzó a excavar en 2011 un refugio rocoso poco profundo, temporada tras temporada, con poco que mostrar durante años. Entonces su equipo descubrió una fina capa blanca en el suelo,
coincidente químicamente con una erupción conocida del monte Santa Elena, de hace 15.400 a 15.600 años, un marcador fijo en el tiempo. Todo lo que estuviera debajo tenía que ser más antiguo que la erupción misma. Bajo esa capa aparecieron dientes de dos especies extintas de la era glacial, un camello gigante y una especie ancestral de bisonte con cuernos de hasta 2 metros. 10 centímetros más abajo, en una capa todavía más antigua, el equipo encontró una única herramienta de piedra tallada en calcedonia anaranjada, con 3 bordes de trabajo distintos, uno de ellos desgastado por años de uso diario. Cuando se dataron los dientes, los resultados llegaron entre 21.000 y 22.000 años. Esa herramienta pertenece a lo que los investigadores llaman la tradición del tallo occidental, un estilo de talla completamente distinto al de las puntas Clovis, y, según la evidencia disponible, más antiguo. Este tipo de argumento ya se había planteado antes, décadas atrás, en un refugio de arenisca, en Pensilvania, con 52 capas de ocupación humana y fechas de hasta 19.000 años. La publicación de esos resultados en 1980 desató una respuesta severa dentro de la comunidad científica, con acusaciones de contaminación que el propio investigador refutó con pruebas directas. Aunque la controversia afectó su carrera durante años. A ese patrón terminó llamándosele el síndrome de la primacía Clovis, la resistencia a aceptar evidencia anterior a Clovis, sin importar cuán sólida fuera. Más al sur, en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México, investigadores hallaron en 2009 61 huellas humanas impresas en el lecho seco de un antiguo lago glacial, algunas de niños, corriendo junto a huellas de mamuts colombianos y perezosos gigantes de tierra que compartieron el mismo suelo el mismo día. 3 equipos independientes fecharon el sitio con 3 materiales distintos de la misma capa: semillas, polen de coníferas y materia orgánica del lago, y los 3 convergieron en una edad de entre 21.000 y 23.000 años, ubicando seres humanos en Norteamérica en pleno apogeo de la última glaciación. Y luego está el hallazgo que hace que todo lo anterior parezca reciente. A comienzos de los años 90, una cuadrilla de construcción en el sur de California encontró restos de un mastodonte con fracturas en espiral, propias de hueso fresco, y piedras cercanas usadas, al parecer, como martillos para acceder a la médula. Casi 25 años después, la datación se publicó en una revista científica de primer nivel, aproximadamente 130.000 años, una cifra que empequeñece a cualquier otro sitio de esta historia, y que antecede al momento en que se cree que el ser humano moderno comenzó a dispersarse fuera de África. Algunos investigadores proponen una rama poco conocida del árbol genealógico humano como posible responsable, una hipótesis que sigue genuinamente debatida, aunque restos de ese linaje ya han sido identificados en los genomas de algunos pueblos indígenas americanos actuales. Si no fue un solo camino, ¿cuántos hubo? Todo esto deja una pregunta inevitable. Si hubo gente aquí tan temprano, usando rutas tan variadas, ¿cómo llegaron realmente? Durante un siglo, la respuesta oficial fue simple: caminando por Beringia, a través de un único corredor en el hielo. Pero esa explicación empezó a resquebrajarse bajo el peso de sus propias suposiciones. Consideremos incluso casos fuera de América. Ciertas islas del sudeste asiático llevan separadas del continente por agua abierta durante millones de años, sin ninguna ruta terrestre jamás, y aún así, se han recuperado ahí herramientas de piedra atribuidas a homínidos arcaicos con cientos de miles de años de antigüedad. Si esa datación y esa atribución se sostienen, sugieren que el cruce deliberado de agua abierta es una capacidad humana mucho más antigua de lo que la mayoría de los modelos asumía. Y volvemos, otra vez, a la autopista de algas. Durante la era glacial, un cinturón casi continuo de bosques de algas se habría extendido a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Japón hasta California, ofreciendo una fuente de alimento confiable: peces, mariscos, mamíferos marinos. Para una población costera que ya sabía navegar y pescar, esa ruta pudo haber sido más viable que un trayecto por tierra a través de un corredor helado y escaso de alimento. Genetistas que rastrearon un linaje materno específico documentaron su distribución desde la costa norte del Pacífico asiático hasta América,
y el patrón sugiere dos movimientos separados: una migración costera más temprana, posiblemente en embarcaciones, y una migración terrestre posterior a través de Beringia, el grupo que eventualmente se asociaría con la cultura Clovis. Si esta imagen se sostiene, el pueblo Clovis no fue el primero. Pudo haber sido, en realidad, la segunda ola. La tradición del tallo occidental, hallada bajo la ceniza en Oregón, comparte características con tradiciones de talla de piedra, encontradas a lo largo de la antigua costa del Pacífico de Asia Oriental. Es un hilo específico, pequeño, que conecta un refugio rocoso en Oregón con el otro extremo del océano. Nada de esto reescribe la historia con la certeza absoluta que los viejos libros de texto se atribuían a sí mismos. Buena parte sigue siendo objeto de debate activo, algunos sitios más que otros. Pero tomados en conjunto, estos hallazgos describen un patrón, un campo científico que pasó la mayor parte de un siglo resistiéndose a aceptar que hubo presencia humana en América mucho antes, y por rutas mucho más variadas, de lo que un solo puente terrestre congelado podría explicar jamás. Lo que estos investigadores todavía no saben podría ser más interesante que lo que ya confirmaron. ¿Quién cruzó primero el Pacífico? ¿Cuántas olas separadas de personas llegaron realmente? ¿Y qué otros sitios, similares a estos, siguen intactos bajo tierra en este momento, esperando a que alguien llegue con la pregunta correcta? Si esta clase de historias, donde la ciencia se lee como un misterio real, todavía sin resolver, te atrapa tanto como a mí, suscríbete a Wise. Cada semana investigo y cuento casos así, completos, con las fuentes bien puestas y sin atajos. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Dale like si llegaste hasta el final, y nos vemos en el próximo video.